compañeros, que toda Cuba estuvo atenta a lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires anoche. Aquí está la corresponsal de Telesur. Yo creo que muchos, la mayoría de los cubanos estaba pegado a Telesur, siguiendo en detalle. Yo también por las redes buscaba Página 12, buscaba referencias. Lady me mantenía informado, cosas que iba recibiendo de los muchos amigos argentinos que tiene ella. Y para nosotros fue algo que, como decía nuestro querido Díaz-Canel, nos consternó, fue un efecto de consternación, que esa barbaridad pudiera hacerse, porque fíjate, fue pura casualidad. Alguien dijo, uno de los que entrevistaron, creo que un dirigente sindical, dijo, gracias a Dios, esa arma no funcionó, pero fue puro azar. Es decir, el arma estuvo a centímetros de su blanco y podía haber ocurrido una tragedia sin límite. Podíamos haber perdido una gran figura de nuestra América, una gran figura, una persona tan admirable, tan valiente, tan digna. Y estuvimos ahí cada minuto siguiendo esto, y fueron minutos de angustia, de dolor, pero también de pensar mucho. Lo hablé con Lady, lo hablábamos ahora, lo hablé con Liz. Pensar en a dónde llevan los discursos de odio, lo que decía Luis ahora. Todos esos discursos, todo ese lenguaje en las redes, todo ese coro de insulto, todo ese coro de injuria, de difamación, de histeria, porque es una histeria terrible. Es la versión natural del fascismo en estos tiempos de posverdad, en estos tiempos de fake news y de todo ese tipo de cosas. Porque se injuria, se difama de manera absolutamente irresponsable y, como se ha dicho muchas veces, se manipulan las emociones de la gente. Hay un discurso de Fidel Luis, por lo menos los cubanos sé que lo recuerdan, seguramente muchos argentinos también, el 17 de noviembre de 2005 en la Universidad de La Habana. Un discurso tremendo de Fidel, que se recuerda sobre todo porque Fidel habló de que nosotros podíamos destruir la propia revolución y nos hizo una alerta estremecedora. Pero en ese discurso Fidel habló de cómo la propaganda comercial, la maquinaria que ahora, en esa época en que hablaba Fidel, las redes no existían. Estaba internet y correo electrónico que parecen juguetes al lado de lo que son hoy las redes, la manipulación de los datos de los usuarios, todo lo que ha ocurrido que conocemos de sobra. Pero Fidel habló, decía que te manipulan la información, pero te crean reflejos condicionados. Y dice, decía Fidel en ese discurso, el imperio dice Cuba es mala y los explotados de la tierra, los que no tienen salud, los que no tienen empleo, los que no tienen esperanza, los que sobreviven en condiciones espantosas, repiten Cuba es mala por el reflejo condicionado. Es decir, crean la idea, te dicen comunismo y de pronto eso es una palabra terrible, es una palabra espantosa. Y son armas del nuevo fascismo, queridos amigos, compañeras, compañeros. Es un nuevo fascismo que a veces uno siente que no lo vemos, que yo creo que lo que pasó es verdaderamente muy doloroso, terrible, angustioso, pero que refleja el auge de la fuerza fascista en este mundo, en nuestra América y en el mundo. Ese individuo, yo ni siquiera sé, dudo que sea un sicario, porque por lo general un sicario es más hábil, revisa la pistola. Bueno, los que vimos el Chacal sabemos lo que es un francotirador. A mí me da la impresión de que es un tipo conducido por ese clima. Lo que dice Luis tiene toda la razón, y otro lo he visto en las redes, distintas personas. Conducido por ese clima que concentra, sataniza a una persona,
la convierte en una figura odiable, terrible, todos estos cargos. La Casa de las Américas hizo una declaración con respecto a la trampa legal, supuestamente legal, que le estaban preparando a Cristina. También muchos cubanos, Lady me lo pasó a mí, yo también lo firmé y lo publicó Página 12, una declaración también de apoyo, de respaldo. Pero a mí vi anoche con mucha alegría el mensaje de Raúl, general de ejército, ¿no? Raúl de Díaz-Canel, de Luis Arce, de Evo, de Correa, de Maduro, muchos mensajes de Nuestra América, de Sacha Llorenti. Es decir, ha movilizado, es decir, Nuestra América hoy se sintió electrizada, conmovida y deseosa de dar solidaridad a esa gran líder o lideresa, para hablar en lenguaje de género, lideresa de nuestra región, de nuestro continente. La obsesión de la derecha es la cabeza de Cristina. Y ustedes que vivieron el fascismo en carne propia no hace muchos años, que perdieron 30.000 jóvenes, una generación completa fue exterminada en Argentina. Recientemente, gracias a Graciela, a Adela, a Luis, publicamos en la Casa de las Américas un poemario de una de esas figuras deslumbrantes que muy joven desapareció y que tenía tanto que decirnos. Pero bueno, en la propia Argentina, no hace tanto, tuvimos esa... Pero tú encuentras en Chile, y hoy hay líderes fascistoides en Chile. Y en Europa, ¿qué vamos a decir de Europa y qué vamos a decir de nuestros vecinos del norte? Ustedes vieron el documental El asalto al Capitolio. Al que no lo haya visto, le recomiendo que lo vea y mire a esos fanáticos entrevistados. Esos fanáticos que entrevistan ahí demuestran hasta qué punto una bomba atómica en manos de un tipo de gente como esa puede ocurrir cualquier cosa en este planeta. Y es bueno hacerlo ante cubanos y argentinos aquí que defendemos una causa que tiene que ver con la dignidad del ser humano, que tiene que ver con la justicia, tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con principios elementales. Y tú te das cuenta que nuestros enemigos barren con todas las reglas institucionales, barren con todo pudor, barren con todos los principios. Es decir, son capaces de todo. Nuestros enemigos, los enemigos de la emancipación, los enemigos de la verdadera democracia, de la verdadera libertad, no tienen el fascismo, no tienen la menor, vamos a decir, escrúpulo. Estamos ante un enemigo sin escrúpulos, tenemos que unirnos más, tenemos que acercarnos más, tenemos que realmente tratar en las redes. Yo creo que contestar a las infamias, les estaba contando a Liz, a Luis y a Lady ahora allá arriba, y a Adela, una infamia que me pusieron hace poco en las redes, de alguien, o quizás es un robot, quizás ni siquiera es una persona. No tiene sentido contestarle, pero creo que hay que ir colocando nuestras ideas, nuestros argumentos, porque el objetivo de las redes es que tú no pienses. Luis decía ahorita, hay que contrastar, cuando te llega una noticia sospechosa, contrasta, busca la fuente, pero lo que te lleva es a reaccionar con el reflejo condicionado que decía Fidel, el reflejo condicionado, a reaccionar afectivamente, no a pensar, no a reflexionar, sino a reaccionar efectivamente. Y por lo general emociones negativas, por lo general emociones asociadas al desprecio, al odio, a la venganza, un espíritu de venganza. Nosotros estamos viviendo eso en Cuba, las redes llenas de gente con un vergonzoso espíritu de venganza. Gente que no tiene edad para haber sido batistianos, pero tienen reacciones que son dignas de aquellos batistianos que perdieron sus propiedades y sus privilegios y su capacidad para matar, para cometer crímenes espantosos y para servir a sus amos del norte. Bueno, con eso, gracias Luis por la invitación.